Bueno, buenas noches. Trasladamos el live para una llamada de Meet, que es como menos estresante, diría yo. Bueno, nada, comentaba volvemos un poco a recapitular que nos estamos tomando este espacio para celebrar el Día de las Niñas en TIC, que es una celebración que se hace el último jueves de cada abril, de cada mes de abril. De modo que oficialmente el día fue el pasado jueves 23 de abril. Y decíamos que también para nosotras es un momento propicio para recordar que cuando hablamos de incorporar y mantener a niñas en tecnologías de información y comunicación, no es solamente un tema que vamos a resolver porque estamos un día celebrando, ¿no? Es un día en el que ciertamente se nos llama a la reflexión sobre todas las cosas que hay que hacer a diario para que podamos ir progresivamente superando sobre todo estereotipos de género, además de las otras brechas de género que existen en las tecnologías, que tienen que ver con acceso y con uso, sobre, bueno, por qué y cómo incorporar a más niñas en este espacio. Entonces decíamos que, bueno, que reconocemos que hay un avance en el caso de los semilleros científicos, porque ciertamente los semilleros científicos han abierto la posibilidad de que un número grandísimo de niños y niñas a nivel nacional le vayan perdiendo el miedo a trabajar con robótica, a experimentar, a hacerse preguntas. Pero decíamos que en el caso de las tecnologías de información y comunicación siempre se requieren como otros elementos, ¿no? Y decíamos, bueno, se requiere también un tema de aprender lógica de programación y también poderla desarrollar y comprender que tiene que trabajarse a diario, no solamente esporádicamente o en un seminario. Y eso me recuerda un esfuerzo que hicimos desde Mujeres Activistas por el Software Libre en el año 21. Si buscan en nuestro canal de YouTube, van a ver que están todavía colgados los videos de un proyecto que tuvimos en ese momento y que se llamó Semillitas STEAM, ¿verdad, Nerissa? Y en ese proyecto nosotras teníamos como dos aspiraciones. Por una parte, el poder incorporar a niñas que seleccionamos para que trabajaran, digamos, de una manera más sostenida, que se fueran eso, empapando pues de términos y de prácticas en tecnología de información, pero también que quienes estuvieran acercándose a ella en la mayoría de los seminarios fueron fundamentalmente mujeres, porque sentíamos que eso iba a representar para ellas no solamente el aprendizaje del conocer lo que les estábamos mostrando, sino también la posibilidad de romper con el estereotipo de que siempre es un varón el que me enseña porque yo tengo que aprender de un varón. Y en este caso, bueno, involucramos desde biólogas hasta mujeres estadistas, que, bueno, tenían como propósito, era como una cosa diversa, ¿no? Era contarles un poco las experiencias que tuvieron, familiarizándose con las ciencias, con la tecnología, y también, bueno, animándolas, ¿no? A que continuaran un poco con las inquietudes que tenían, que podían tener en ese momento en cuanto a desarrollo de software y prácticas de programación. Y bueno, sentíamos que de alguna manera era bastante propicio este día para recordar que los esfuerzos como estos hay que sostenerlos y que en el caso de esfuerzos como los semilleros científicos hay que redireccionarlos o direccionarlos de forma explícita con un enfoque de género para poder identificar las distintas brechas que ocurren y que de alguna manera limitan la participación y permanencia de niñas, jóvenes y mujeres en las tecnologías de información. No sé, Nerissa, que si quieres completar algo que me pude haber pasado por alto. No, María Ángela, gracias. Gracias por tu resumen sobre el proyecto. Uno de los proyectos, vale decir, que más emocionada nos tuvo y también que más trabajo nos dio, por cuanto compartimos el trabajo de llevar
ciertos talleres completos a las niñas, ¿no? Con expertas y expertos, voluntarios y voluntarias a nivel nacional que nos apoyaron primero grabando esas clases y después llevando una especie de tutoría a las niñas que se interesaban para luego tratar de irle dando forma a los proyectos que ellas se iban decidiendo a hacer, ¿no? Y bueno, algunos de los proyectos quedaron, por supuesto, en formulación, no llegaron a ejecutarse por un tema también de recursos, por un tema de tiempo, pero fue una experiencia muy hermosa que nos tocó vivir, ¿no? Y ahí vale la pena decir que nos orientamos a usar tecnologías libres sin ningún tipo de restricción y no por casualidad y no porque nos llamemos activistas por el software libre, sino por un acto totalmente político, convencidas de que es la solución para poder verdaderamente hablar de la verdadera inclusión y de la erradicación de las desigualdades. Pensar en tecnologías que tienen licencias y privativas, por mucho que parecen hermosas, por mucho que parecen super cool, por mucho que estén de moda, implica que siempre no vamos a pasar la barrera de ser usuarias avanzadas, entre comillas. Y creemos que si todavía en este momento existe una solución o una opción para poder empoderarnos totalmente y poder vencer todas las brechas que existen, es precisamente las tecnologías libres y no esas que disfrazan, porque entonces ahora también tenemos algunas versiones disfrazadas de que se llaman tecnologías libres, pero que en efecto tienen condiciones. Allí hay que meterle la lupa, ¿no? El término tecnologías libres implica que no tenga ningún tipo de restricción, ni en su uso, ni en compartirlos, ni en modificarlos. Y por supuesto tiene un apellido al final que luego también tú tienes que, con lo que hagas de ese trabajo, también tienes que publicar. Mucha gente salta y para nosotras eso es muy crucial poderlo poner siempre en el tapete, ¿no? Entendiendo que por muy avanzado de que sepamos usar, por ejemplo, estas infraestructuras y plataformas, que son en efecto las que más usamos, las redes sociales, allí lo que somos es usuarias, allí no decidimos nada, más bien deciden por nosotras y de hecho el producto somos nosotras. A nosotras es que nos venden como usuarias avanzadas todo lo que está allí. Entonces, bien, sabiendo que precisamente, bueno, quiero además aprovechar para saludar a las compañeras Manuel, Yexabe, Manuela, que se acaba de unir, Dari, y por supuesto a la compañera que nos acompaña desde Carúpano, Ibelia. Quiero comentarles rápidamente que con Ibelia tuvimos un proyecto hace ya, bueno, no quiero decir un montón de años porque nosotras somos unas muchachitas, ¿verdad, Ibelia? Claro. Pero unas niñas. Pero sí, desde hace varios años venimos trabajando el tema de la inclusión de personas con discapacidad visual en los territorios. Para nosotras es muy importante esa mirada. Y una de nuestras grandes aliadas siempre ha sido Ibelia, por más de 20 años, en la incorporación de estas personas. Ibelia es profesora y además es activista, cofundadora de una organización, una asociación civil en Carúpano de personas con discapacidad visual que se llama Miremos Juntos. Y una de las cosas que quiero traer como anécdota es que Ibelia, en uno de esos talleres hace como 20 años ya, en Carúpano, porque además nos dimos a la tarea de ir a varias partes de Venezuela, tuvimos la suerte de ir a un montón de estados y ciudades, ¿no? Y en ese taller que implicaba formar a las personas que íbamos a ser formadoras de tecnologías libres para personas con discapacidad visual, también habían personas que iban a ser formadoras videntes, o sea, habían personas con discapacidad visual y personas sin discapacidad como yo. También habían acompañantes y familiares y Belia dio un taller sobre la ubicación en el espacio y sobre el uso del bastón. Y en ese taller, Ibelia nos vendó los ojos a las personas que mirábamos para que pudiéramos estar en igualdad de condiciones.
Y es una de las cosas que no son técnicas que para mí me han parecido, que siempre cuando lo recuerdo incluso, se me paran los pelos como ahorita, de lo que sientes y de lo que aprendes en ese momento, ¿no? Porque siempre he dicho, cada vez que tengo la oportunidad de presentar alguna propuesta, de tomar alguna decisión y de decidir sobre algo, me acuerdo de ese ejercicio y digo, primero me tengo que poner en la piel de esa condición para poder venir a opinar, ¿no? Y en ese taller, una de las mamás acompañantes de una de las personas con discapacidad visual lloró y dijo al final que nunca se había imaginado lo que significaba para la persona no vidente poder caminar, poder moverse, poder recibir la instrucción y no caerse con los obstáculos, porque además esa muchachita es malucona y nos puso bastantes obstáculos para que aprendiéramos a ubicarnos en el espacio. Ella es tremenda. Entonces, en ese taller que además tenía componente tecnológico, pero también tuvimos otras áreas de revisión. En ese ejercicio, Ibelia nos repetía, ¿no? Ustedes pueden lograrlo, ubíquense de esta manera, con una instrucción auditiva muy clara, muy precisa, una guía tremenda, que aún recuerdo, ojalá yo tuviera esa precisión, ¿no? Al dar una instrucción oral, porque nosotras somos visuales, porque bueno, vemos. Y bueno, ahí aprendí muchísimo lo que es el tema de los sentidos, de cómo se percibe, de que no todos percibimos de la misma forma. Pero además, también aprendí que con una guía como la de Ibelia, amorosa, respetuosa, inclusiva, podemos avanzar. Entonces, con esa introducción y esa presentación de Ibelia, lo que quería era preguntarle cómo se siembra tecnología en un territorio como Carúpano, Ibelia, donde puede a veces faltar hasta la luz, ¿no? Pero yo sé que a ti no te falta la ternura y a ti no te falta, digamos, todos estos elementos que acabo de mencionar cuando haces las instrucciones y sobre todo enfocarnos en el trabajo que haces con niñas que incluso a veces tienen que viajar hasta más de una hora para recibir tus clases. Nos gustaría conocer esa experiencia. Ok, hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien por allí? ¿Sí? Sí, ¿Estoy sí, bien se te oída? escucha. Ok. Bueno, buenas noches. Lo primero que voy a responder es, se va la electricidad, pero no la luz. La luz siempre permanecemos con ellas. Cuando tratamos de sembrar tecnología en un territorio con tantas carencias y con tantas diferencias de espacios, es fácil precisamente por eso, porque siempre tenemos una luz adentro que nos permite ver dentro de nuestra propia oscuridad. Si nosotros tenemos claro en que lo primero que vamos a hacer es aprender de las personas a las que vamos a instruir, entonces es un poco más sencillo, es un poco más fácil, solamente que debemos contar con lo mínimo en tecnología. Hablando de el territorio árido, con todas las vicisitudes y con todas digamos, dificultades que se puede enfrentar las niñas que vienen a Carúpano a recibir la instrucción mínima necesaria para que ellas puedan manipular por lo menos el teléfono con el uso de lectores de pantalla. Entonces, la disposición tanto de las niñas como lo de los acompañantes, eso es bastante suficiente como para nosotros empezar, como para nosotros tratar de ampliar ya esa pequeña curiosidad, ese toque de interés que hay en ellas para ampliar ese espacio que les va a permitir tener esa ventana abierta a todo lo que es información que viene de fuera y que hasta los momentos antes de que ellas pudieran darse cuenta que pueden
manejar la tecnología estaba vetado. O sea, ellas no tenían la más mínima posibilidad de acceder. Y la respuesta era, no, bueno, yo no puedo ver eso, yo no lo puedo hacer, mami no me deja porque voy a echar para el teléfono. Entonces, esas cositas, cuando tú comienzas a darle esa esperanza, esa luz de que sí se puede, de que sí se puede hacer, no importa la condición, no importa si no puedes ver, si ves poquito, si no ves nada, no importa si tienes solo una mano y estás ciego, no importa si tienes un poquitico de dificultad para expresarte, eso no importa, lo importante son las ganas, es el entusiasmo, es el que sepas que sí se puede hacer. Cuando tú hablabas de la experiencia que tan bien recuerdas, hace tanto tiempo que fue, pero que también recuerdas el hecho de la orientación y la movilidad en el espacio con el uso de la herramienta que utilizamos, que es el bastón, es necesario hacerlo porque dentro del espacio donde nosotros vamos a enseñar con un computador, también tenemos que hacer esa orientación y movilidad en el manejo del tablero y tenemos que tratar de como de hacer que ellas imaginen la pantalla, lo que no está en pantalla, sino lo que está en pantalla, que no lo estoy viendo, pero lo estoy escuchando. Entonces, ese tratar de entender lo que está en pantalla que no puedes ver, pero que lo puedes escuchar y lo puedes memorizar, lo puedes internalizar, es una cosa, esos son uno de los pasos principales para. Aquí en Carúpano yo tengo una población no muy grande, pero tengo una población con muchísima carencia y me toca prestar mi equipo para que ellos manejen, para que ellos se inicien. Entonces, al principio cuesta que las niñas entiendan que no van a dañar el equipo, que si le pegan la mano y se sale de la pantalla donde están, no pasa nada, que se puede volver a empezar las veces que sea necesario. Y eso es enriquecedor, porque tú te das cuenta cuando las niñas llegan en cero y cuando llegan en cero a los 20 minutos, ya va, espérense un momentico, aguántense, no me salgan corriendo, porque ya a los 20 minutos tienen tanta ansiedad, tantas ganas de aprender que ya con una sola instrucción que les des, ya ellas tienen esa intuición por las cosas que están escuchando. Entonces sí es, pues es un poquito cuesta arriba, pero se puede hacer, se trata de hacer. Y Belia, eso que cuentas a mí me reconforta mucho porque es como hacer en la práctica esto que tanto se insiste que como facilitadoras o docentes hagamos y es adaptar lo que vamos a mostrar al grupo que tenemos enfrente, ¿no? Y claro, lo que comentaba Nerissa para mí es un claro ejemplo de que como personas que no tenemos mayor dificultad visual, obviamos que el mundo es otro totalmente distinto para quien no puede ver. Así es. Lo mismo para quien no escucha, es otro mundo totalmente distinto, ¿no? A mí Es el mismo mundo sí, percibido de diferentes se cosas. percibe distinto, exactamente, Sí, se sí, percibe sí, distinto. se percibe completamente diferente. Yo conozco los dos mundos, Uh conozco el -huh, mundo vidente porque yo no nací ciega, uh -huh, pero he aprendido a ver el mundo en la oscuridad y de verdad que sí, son dos mundos diferentes, es el mismo mundo pero se percibe diferente, porque tú puedes decir, no, eso está fácil porque ves, pero no está fácil cuando tú no tienes un esquema mental, uh cuando tú -huh. no tienes lateralidades definidas, cuando tú no tienes percepción de profundidades a través de los otros sentidos, no de la visión. Entonces sí, se ve diferente, se ve desde diferentes espacios, pero tenemos que conocerlo para que podamos abordar Claro, precisamente esos espacios. claro, y fíjate que allí es cuando bueno, decíamos antes al principio el tema de la mirada de género, ¿no? Porque además,
como mujeres, de alguna forma todavía se nos inculca la responsabilidad de cuidar a otras personas, ¿verdad? Y también la responsabilidad de, digamos, no ser, entre comillas, una carga para otra persona, sino ser autosuficientes, ¿no? Y poder arreglárnosla la sola. Pero hay un hecho y es que hay un proceso de discapacidad que resulta cuando las personas que tienen condiciones distintas interactúan con el entorno que no está preparado para ellos. Y el entorno es, bueno, una calle, una puerta, una escalera, pero también el entorno somos nosotros, las otras personas que entre comillas nos llamamos normales, porque percibimos, entre comillas, repito, el mundo, digamos, sin limitación. E insisto en las comillas porque al final de cuentas lo que vemos del mundo siempre está permeado por distintas cosas, ¿no? Pero yo creo que es propicio también el momento de conmemorar el Día de las Niñas en las TIC para para poder insistir en maestras y en maestros, pero también en cuidadoras, ¿no? Y en madres, que no dejen de insistirle a las niñas en lo que tú decías, ¿no? No, bueno, no, toca este equipo que tienes enfrente, no se va a dañar porque tú lo estés tocando. Te familiarizas con el equipo, ¿no? Y aprendes a hacer cosas con lo que puedes, ¿no? Aprendes a resolver. Bueno, no veo las teclas, pero hay maneras en la que yo puedo hacer que las teclas me digan qué es lo que hacen. Exacto. Con la combinación, cuando nosotros, bueno, en el momento en que a mí me toca hacerle entender a las madres, por ejemplo, tengo una niña de 11 años que ella, o sea, esa niña vuela, o sea, es muy, muy, muy pila. En el momento en el que tú le das una instrucción, tú le das la instrucción y no te descuides porque te deja botada. Entonces, tengo que trabajar primero con la cuidadora, que es la madre, para hacerle entender que la niña puede porque quiere. No es que no puede porque nació ciega, es que ella quiere y se puede. Y para que ella pueda, tenemos que generar la instrucción y tenemos que permitirle que vea a través de las manos. Y tenemos que hacerle entender a ese cuidador, a esa madre o al padre, tenemos que hacerle entender que, que sí es fácil para la niña, aunque no es fácil para el padre, entender que a pesar de que no ve, puede hacer. Entonces comienzan a magnificar, oye, qué inteligente que es. No, no, ay, mira que no ve y mira qué inteligente. Sí, es inteligente, pero si tú le das las técnicas para que ella pueda ubicarse en el teclado de un computador y le permites que pueda tener la experiencia con el lector de pantalla, al mismo tiempo en el que tiene la experiencia con el teclado, la exploración táctil, vas a entender que sí puede hacer las mismas cosas que tú, que puedes ver, a través de que necesita un poquito más de tiempo, sí, porque la velocidad de la luz viaja a una velocidad que no es la misma velocidad del sonido. Claro. Entonces yo tengo que esperar que el sonido llegue a mis oídos mientras tú tienes que simplemente echar un vistazo. Entonces, esas son las dos diferencias principales en el aprendizaje de la persona que ve y de la persona que no ve. Pero sí se puede hacer. O sea, las condiciones están y si las igualamos, si las equiparamos y permitimos las herramientas necesarias para que una niña con discapacidad visual pueda manipular un computador, por supuesto que puede hacer las mismas cosas que puede hacer, por ejemplo, su mamá. Solamente permite la oportunidad de explorarla. Solamente permite la oportunidad de demostrarte a ti y a ella misma que sí puede hacer las cosas, que sí puede interactuar y que tiene la oportunidad, pues, y tiene el derecho de. Gracias, Ibelia. Tú comentabas algo sumamente importante que tiene que ver con el hecho de poder, digamos, compartir esas técnicas, ¿no? Esas técnicas que ayudan, que nosotras siempre las llamamos ayudas tecnológicas o ayudas en general, tiene un nombre, pero bueno, en efecto son técnicas de inclusión, ¿no? Eh, pero también en tecnología es muy importante las herramientas y desde hace más de 20 años también trabajé contigo la entrega efectiva de equipos tecnológicos, sobre todo a mujeres
que tenían esa intención de aprender y que veíamos bueno, que querían hacerlo, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, que sí que quería, no tanto el ejemplo, pero sí quiero comentar contigo y hacer un análisis, es el de nuestra querida amiga Ariangeli, ¿no? Que yo la Ok. conocí, era tu estudiante cuando estaba pequeñita, y ya yo la conocí, que había trabajado contigo desde hace varios años ya. Sí, sí, desde que Y nació. para mí ella es como un referente, porque creo que además que en este día de las niñas en las TIC es bien importante nombrar algunas referentes. Nosotras tenemos varios nombres por allí, ¿no? Y no quiero dejar de pasar el día y no nombrar al menos a Alexandra Albekian, que está siendo demandada por millones de dólares por publicar información en una plataforma y está ahorita en un país de esos que llamamos aliados, los ciberactivistas, para protegerse de esta demanda multimillonaria por el simple hecho de compartir información, ¿no? Para ella es una de nuestras grandes referentes. El uso de la tecnología, pero no solamente para usar la tecnología, sino para devolvernos dignidad, para compartir información que no deberíamos no tener acceso a ella. Eso hizo Alexandra, publicó millones y millones de papers científicos y por eso la están demandando. En cambio, vemos en el mundo actual gente que asesina personas y están bien libres, ¿no? Y bueno, y una cuerda de pedófilos también sueltos. Pero vamos a concentrarnos en este día y no entremos en esos detalles. Vamos a hablar vuelvo a Ariángel, una chama que tú orientaste desde pequeña en el uso de las técnicas, no solo tecnológicas, sino también ubicación en el espacio, eh, este, Todas las técnicas, o sea, braille, la ubicación en el espacio, a leer y a escribir en alfabeto braille, yo en me el acuerdo computador y con lápiz. exacto, yo me acuerdo cuando estaba estudiando braille. Ahora, mi comentario es el siguiente. Ahora conocemos a una Ariangeli mujer empoderada, que estudia muchísimas cosas, canta, está en un grupo de canto, o sea, es muy ocupada, eh, es bien entendida con el tema del teléfono y la tecnología. Y mi pregunta en este sentido para ti es, desde ese territorio, porque además para nosotras siempre tú eres la prueba, tú y las compañeras que trabajan contigo, la prueba viviente de que en los territorios no son solo mapas, ¿no? Que a veces nos llenan, y estadística y números, sino son cuerpos que resisten. Y desde aquí nuestro reconocimiento por ello, Ibelia. Por eso te queríamos invitar hoy, ¿no? Entonces, en esa resistencia, quisiera que también nos contaras lo que significa que a una niña con discapacidad se le ofrezcan las herramientas que sabemos no son suficientes, pero son las herramientas que están allí y esa diferencia cuando no las reciben, hablando un poco del caso de Arángeles, ¿no? Bueno, Ariangeli desde pequeñita, yo conocí a Ariangeli primero desde que estaba en la barriga de su mamá y después cuando tenía 2 meses que me la pusieron por primera vez en los brazos. Y fue un reto porque fue la primera niña que tuve desde tan pequeña con ceguera, o sea, con una discapacidad visual muy marcada. Entonces, ella tiene un nistagmus heredado, que es un movimiento de ojos que no permite, o sea, fijación de mirada, y a medida que iba a ir creciendo, iba a ir perdiendo visión. Entonces, el reto gigantesco era hacerla leer y escribir con macrotipos, con letras en relieve, en braille y con letras en alfabeto vidente. Y aparte de eso, cuando la niña tiene 6 años, que comenzó el programa de entrega de las canaimitas, luchar porque en la escuela le entregaran su canaimita porque no se la querían entregar porque la niña era ciega. Entonces, allí en ese momento entro en vigilia, como quien dice, mira, ven acá, o sea, a ella le corresponde su canaima, a ella le corresponde su computador, eso tiene preestablecido, preinstalado, viene con software libre, tiene preinstalado el lector y bla, 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 y ajá, le entregaron su canaima. Y entonces otro proceso de alfabetización ya ahora con la tecnología. O sea, ya ella venía con un entrenamiento de braille,
de lectura en macrotipos, que era lo que ella podía ver, o sea, letras grandes en Foami y en cuadernos de dibujo con marcadores. Cuando entra la parte de la tecnología, comenzamos un proceso un poquito más acelerado, que por allí no hace mucho tiempo tú compartiste ese video de ella escribiendo en la computadora. Y así estuvo con su proceso hasta que no dio más el computadorcito. Y ella pudo incursionar en ese espacio, en el espacio de la tecnología, en el manejo del software libre, en hacer las ediciones, en transformar documentos, en todas esas cosas, en manejarse en todo lo que es el entorno de escritorio. Pero ya llega un momento en que ya no tiene más tecnología a la mano. Ya llega un momento en que ya la tecnología se le escapó del alcance de sus manos porque no hay dinerito en casa para comprar celular, no hay dinerito en casa para reparar el computador, no hay nada que me pueda ayudar dentro del hogar a que ella pueda continuar con ese entrenamiento. Entonces, conseguimos por allí un teléfono que lo compramos entre varios, un telefonito usado, y se lo entregamos a ella el año pasado. Al ella entregarle ese telefonito, porque ella trabajaba con el mío, yo le daba mi teléfono y yo le decía, toma, aquí está, vamos a trabajar con el lector de pantalla, no vas a manejar uno solo. Ya Ariangelis maneja como tres o cuatro lectores de pantalla. Y ahorita, cualquier configuración de cualquiera de los lectores de pantalla que yo voy a hacer a cualquiera de los estudiantes que llegan nuevos, yo le digo a Ariangelis, toma, configura aquí, configura allá, haz esto y haz lo otro, no sé qué, ya no tengo que darle ninguna instrucción. Yo le daba mi teléfono y ella todos los días del mundo venía hacia donde estaba yo y yo le entregaba y le daba las instrucciones para que ella hiciera, porque no teníamos la posibilidad de que ella manejara eso dentro de casa. Ya ahora sí tiene un telefonito propio, ya está un poquito más actualizada. Es una cosa, yo me siento bien orgullosa de ella porque es una muchacha bien emprendedora. Eh, que siento que no he perdido el tiempo con ella, ¿sabes? Ese tipo de estudiantes que te dan más de lo que tú les exiges. Ese tipo de persona es Ariangeli. Y ella principalmente, ella a veces me dice, Ibe, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer el trabajo X. Por ejemplo, Ibelia, no necesito saber cómo convertir esto en PDF. Ah, bueno, vamos a buscar las aplicaciones y vamos a hacer esto así, así, esa. Esa motivación principal que tiene Ariangeli es la que la ha llevado hasta donde ha llegado hasta ahorita. En cuanto al canto también, todo ese desarrollo que ha tenido ella ha sido bien gratificante y yo me siento bien pagada, como quien dice, porque desde pequeñita que tiene dentro de su mundo la tecnología, ahorita ayuda a ella a sus otros compañeros que son más pequeños, los que vienen atrás de ella, como quien dice. Entonces, esa inclusión de las niñas dentro de todo ese espacio de tecnología, no solamente como usuarias, Ariangeli quiere estudiar informática, pero sus condiciones ahorita, digamos, económicas no le permiten el desarrollo de esa idea, de ese querer hacerlo por las condiciones en la que está pasando ahorita. Pero bueno, yo tengo la esperanza en que sí lo vamos a poder hacer. Sabes que escuchándote hablar pensaba que, bueno, esto de las brechas, ¿no? Porque evidentemente estás mostrando, claro, el tema de, bueno, las dificultades económicas, ¿no? De acceder a equipos que le permitan sostener su avance en el uso de la tecnología, ¿no? Pero luego contaste una anécdota para que pudiera tener la canaimita, que deja claro que también hay otras discapacidades, debemos decir, ¿verdad? Que son de comprensión del entorno de las personas, que se creen normales con respecto a las necesidades que puede tener una persona y el lugar hasta el que pueden llegar, ¿no? Y pensaba, claro, si percibimos el mundo distinto,
¿no? Tú decías, tú me corregí, me parece que tienes toda la razón. No es un mundo distinto, es que es el mismo mundo, pero lo vemos diferente. Entonces tenemos también problemas diferentes. Y mientras más niñas que tienen dificultades o que tienen alguna discapacidad visual, auditiva, cognitiva, se acerquen a trabajar las tecnologías de información, más vamos a encontrar, yo confío que va a ser así, más vamos a encontrar soluciones pensadas desde esas propias necesidades que no son distintas. O sea, nosotras, digamos, no las percibimos de la misma manera, ni siquiera la percibimos con la misma gravedad o con la misma determinación que una persona que la vive a diario. Entonces, estoy convencida que de allí van a surgir nuevas soluciones desde la tecnología para poder hacer frente a problemas que son determinantes en su vida, que pueden marcar un antes y un después, como es el tener acceso a una computadora que tenga mayores capacidades para poder sostener la curiosidad, porque al fin y al cabo también es eso, ¿no? Es la curiosidad. Sí, sí. Sí. Es la Melissa, curiosidad y el querer hacerlo, ¿no? Porque puedo tener la curiosidad, pero si el entorno donde estoy no me permiten desarrollar esa curiosidad, o sea, desarrollarme para darme la oportunidad para saciar mi curiosidad, porque mamá me dice, ay, no, mijita, quédate tranquila, como me ha tocado escuchar en algunas mamás, ay, no, mijita, quédate tranquila, que puedes echar a perder eso. Ay, mijita, ¿qué vas a hacer tú si en la casa no hay nada de eso? Entonces, ese tipo de discapacidad, como tú la dices, de discapacidad del que no tiene la discapacidad física, de discapacidad de entendimiento de que las personas con discapacidad también pueden hacer. ¿Cómo hacen? Bueno, hay formas, hay técnicas, que era lo que hablaba Nerissa, hay técnicas para el sordo maneja el computador o maneja la tecnología de manera diferente que el ciego. Eh, una vez me tocó hacer ese trabajo y mi intérprete era una niña de 7 años. Yo tenía que darle clase a un sordo. Entonces él me escribía con una letra que traía el software libre, que es la Gallaudet, que era la lengua de señas venezolana, pero eso era simplemente señas, no eran letras. Entonces yo tenía que escribir para leer, para poder escuchar el lector, yo escribía y el muchacho escribía la lengua de señas venezolana. Y entonces la muchachita era la que me traducía lo que el muchacho escribía. Y eso fue imagínate, bastante fuerte ese reto, desafiante. porque sí, porque eran dos discapacidades, una nutriéndose de otra. O sea, yo estaba tratando de enseñarle el manejo del entorno del escritorio y él me hacía preguntas a través de las letras esas, porque no manejaba mucho lo que era el alfabeto como tal, sino más bien señas. Entonces, pero se pudo hacer algo, pues se pudo hacer algo allí en ese momento. Entonces, si nosotros decimos que no, los ciegos y los sordos, ¿cómo se van a comunicar? No, deja eso así. Eso es imposible. Pero si queremos hacerlo, lo podemos hacer. Buscamos la manera de cómo. Así es. De hecho, en ese recorrido que hicimos por todo el territorio, bueno, o por casi todo el territorio venezolano, porque ciertamente nos faltaron algunos lugares a los que todavía aspiro que podamos ir, conocimos, trabajamos con personas sordociegas, Ibelia. Y entonces, bueno, teníamos que tener la línea braille para poder interaccionar y también habían unos intérpretes que traducían con la mano. En la mano hacían la seña, una mano Mano se sobre llama la eso. otra de las personas Exacto. y ellos cómo se comunicaban. Y se pone también la Para mí información eso, en la espalda. exacto, también ponen la mano en la espalda las personas más expertas, ¿no? Yo digo que entre sordos, entre personas sordociegas, ¿no? Se fluye como más rápido. Lo Sí. otro es que hay unas personas sordociegas que están oralizadas, es decir, hablan, aunque no escuchan y no ven, pero hay otras que no están oralizadas y entonces allí la ayuda también cambia, ¿no? Es una solución diferente para cada persona. Bueno, y eso lo aprendimos en todo ese recorrido que hicimos. Y la invitación es a, por supuesto, que podamos retomar estos proyectos
no solo para personas con discapacidad, sino yo creo que tenemos que hacer como masa crítica, aunque a mí esa frase no me gusta mucho, ¿no? Una masa, amasando y nos la pasamos amasando. ¿Y cuándo será que vamos a dejar de amasar? Pero bueno, quisiéramos tener un grupo de personas que quieran echar para adelante con nosotras con este proyecto de Semillitas STEAM. Creemos que hay unas grandes posibilidades de trabajo y no queríamos dejar de mencionar la importancia, sobre todo, bueno, de contar con más manos para poder avanzar en ese proyecto, ¿no? Y las puertas de nuestro colectivo para trabajar están abiertos. Miren cómo me dan amor por eso. Entonces, bueno, invitarlas a las que nos están escuchando, ¿no? Para ver si logramos otra vez retomar ese proyecto. Y bueno, como siempre, recordarles que nuestra idea no es solamente crear programadoras de élite, ¿no? Se trata más bien de que ninguna niña piense que la tecnología no es para ella. Y como decíamos al principio, no cualquier tecnología, sino la tecnología que no te esclaviza, ¿no? Y que no te vuelve no te vuelve una mercancía, ¿ok? Entonces, bueno, con esa visión queremos invitarlas a participar con nosotras en los futuros proyectos que estamos mirando otra vez retomar. Por último, quiero comentar que la organización que está liderando Ibelia en Carúpano, la asociación Miremos Juntos, ellos han logrado tener un espacio y están enfocándose en poder construir una sala de computación. Estamos trabajando en ello, tratando de sumar esfuerzos para lograrlo, ¿no? Lo otro que quería comentarles es que ya tenemos en el país a 2 personas con discapacidad visual que programan y desarrollan software, pero además lo más interesante es que tienen un grupo donde están varias personas ciegas de otros países y prácticamente ellos son los facilitadores en esos grupos del conocimiento, ¿no? Enseñan cómo instalar, cómo usar las herramientas. Y son compañeros que participaron con nosotros en ese entonces en la formación que dimos a nivel nacional, desde el proyecto que se llamó Mundo Accesible. Entonces, bueno, nosotras queremos mirar hacia eso, queremos mirar hacia la construcción de una comunidad de desarrolladoras, no solamente de usuarias avanzadas, porque creemos en nuestras niñas y más todavía en nuestras niñas con discapacidad, que superan muchas barreras y que están atravesadas por muchas desigualdades todas a la vez. Entonces, bueno, queríamos comentarles que están invitadas a participar. Y bueno, también el otro elemento que habíamos hablado era el hecho de que era importante para nosotras, si alguna quiere comentar algo, si alguna nos quiere decir algo, por supuesto los micrófonos y las cámaras o el chat son de ustedes. Estamos atentas a cualquier comentario. Yetsabel levantó la mano. Hola, buenas noches. Bueno, primero, impresionada por todo lo que han comentado, porque ciertamente uno no se imagina o hay que ponerse en los pies de la otra persona, pues para comprender ese universo que vive la otra persona. A mí me pasa, o me pasó, mejor dicho, cuando yo inicié mi maternidad en el posparto, que fue un poco difícil. Muchas mujeres que no eran mamás me decían, sí, yo te entiendo. Y la verdad es que estando yo en esa situación, en ese momento, yo les decía, no, pero es que no es como tú lo ves, no, no lo entiendes porque no lo estás viviendo. Y ahorita que mencionaron al comienzo que es el mismo mundo, pero son perspectivas diferentes, pues comprendo lo que dicen más. Obviamente no lo he vivido, me pareció súper interesante lo que comentó Nerissa de la actividad que hicieron, donde les vendaron los ojos y tenían obstáculos, porque es como ponerse en los pies de la otra persona. Entonces, bueno, en primera instancia,
me impresiona el hecho, es que no sé cómo decirlo, pero me impresiona que no hay limitantes, que siempre escuchamos que las limitantes son mentales, pero ver que ustedes hacen lo posible para que muchas niñas y mujeres también no tengan acceso a la tecnología y de la mejor forma posible, pues me parece un acto súper noble, bonito y bastante profesional. Y por otro lado, también, más allá de felicitarlas y decir que, bueno, que me impresiona, es ponerme a la disposición de ser voluntaria, de que cuentan con mi apoyo en el momento en que necesiten facilitadoras o, no sé, no se me ocurre otra cosa ahorita, pero cualquier colaboración que necesiten cuando quieran volver a poner en marcha este proyecto, estoy allí, pues, al pie para lo que ustedes consideren. Muchas gracias, Jetsa. La verdad es que, no, pues imagínate, con ese ánimo, la verdad es que, bueno, nos empujas a poder nada, continuar la esperanza de poder retomar este proyecto de Semillitas STEAM, probablemente, quien quita, enfocado en niñas con algún tipo de discapacidad, porque ciertamente cada vez más necesitamos mirar el mundo también de esa manera, ¿no? Para poder comprender qué pasa en esas cabecitas y qué pasa en ese mundo. Bueno, creo que no hay más participaciones en el chat. Yo no sé, Ibelia o Nerissa, si tienen algunas palabras para cerrar. Ibe, ¿estás allí? Sí, sí, estoy aquí. Bueno, para cerrar, no sé, yo creo que el estar pendiente siempre de proporcionar oportunidades a quien no las tiene, creo que siempre ahí voy a estar, en proporcionar la oportunidad con lo que tengo a la mano, siempre voy a estar allí. Participar por la discapacidad, bueno, tengo que hacerlo porque soy persona con discapacidad. Y entiendo ese mundo. He vivido los dos mundos, como les comentaba hace un rato, y en el que estoy, en la condición en la que estoy ahorita, puedo entender que como soy la hija de Dios, Dios me ha permitido brindar oportunidades a otras personas que no la han tenido. Entonces, creo que esa es una misión de vida que tengo y por eso Dios me puso en ese espacio donde están las niñas con discapacidad. Desde pequeñita, tienen que empezar desde pequeñita porque no vamos a esperar que lleguen a grandes para que cuando sean grandes, que estén maduritas y que van a empezar a tocar computador, no, chiquitica. Entonces, el contar con personas como ustedes que conocen y saben que estamos en este mundo en el que compartimos diferentes habilidades, es gratificante el saber que hay personas que tienen esa curiosidad, ese entusiasmo y ese querer hacer por los demás. Y bueno, gracias de todas formas en nombre de tanta gente con discapacidad que hay, no solamente aquí en Carúpano, sino en Venezuela, por todos esos trabajos que se hacen, por todos esos entusiasmos que hay para realizar proyectos pensando no solamente en las niñas con discapacidad, sino en que nosotras como mujeres podamos depender de nosotras, pues no tener que esperar que venga alguien a enseñarnos, sino que nosotros tengamos que enseñar. Yo me siento bastante así orgullosa, bastante mujer cuando me toca enseñar a los varones. Enseñarle a los varones cómo manejar la tecnología. Eso me gusta. Gracias, Iberia. Dariana deja un mensaje en el chat que dice que este proyecto es una reivindicación de la humanidad, justo en estos momentos donde se plantea la deshumanización.
el incluir y promover el uso de las TIC para niños, adolescentes es necesario, para niñas. Tengo 3 adolescentes mujeres y el que ellas tengan la oportunidad de desarrollarse en este ámbito y crecer y hacer crecer a todas aquellas chicas a su alrededor es un plan de vida. Qué bello, Dariana, muchas gracias. Además, bueno, yo soy la madrina de la más grande, que ya es toda una mujer ya mayor de edad y todo. Dari no puede tomar el micrófono, pero muy hermoso tu mensaje, Dariana. Y bueno, si alguna otra compañera tiene algún mensaje, yo creo que logramos la meta de conversar sobre la importancia de este día de las niñas en las TIC. Y bueno, además también trazarnos una ruta, ¿no? Una ruta que implica siempre se me... Territorialidad. Esa, no lo voy a decir. Irnos al territorio, irnos a los territorios, y además de irnos a los territorios, tener una mirada amplia, ¿no? De todas las cosas que nos atraviesan como mujeres, que nos atraviesan como niñas, que tiene que ver con, bueno, las desigualdades también que existen para acceder a técnicas, a herramientas, a Internet, por supuesto, a las herramientas tecnológicas, a la formación como tal. Una de las cosas que no mencionó Ibelia es que a veces algunas de sus estudiantes pasan hasta 2 horas para trasladarse al sitio donde está Ibelia para poder recibir las clases que tienen que ver con, bueno, incluso cómo ubicarse en el espacio, cómo leer y todo eso. Entonces hablamos bueno, de que algunas personas tienen un montón de mochilas cargadas de piedra, mientras que otras pues no tenemos ninguna mochila encima para poder ir avanzando. Y yo estoy segura que la única forma de que una persona pueda cargar esas 4 mochilas cargadas ni siquiera es por grande inversión de dinero, sino que todos los que caminamos a los lados, digamos, mira, yo te ayudo a cargar esa mochila. Entonces, bueno, con eso en mente, es una de las cosas que hacemos desde Mujeres por el Software Libre, seguirlas convocando a esta fiesta que es trabajar para que vivamos todas y todos con dignidad. Bueno, creo que lo que nos queda es agradecer a quienes nos acompañaron el día de hoy en este live tan accidentado. Y bueno, nada, que estén atentas. Nuestro correo es contacto@activistasxsl, se lo voy a dejar en el chat, .org. Y bueno, ahí nos pueden escribir quienes se quieran sumar bueno, a esta iniciativa que podemos retomar de Semillitas STEAM y que, bueno, que esperamos poder retomar pronto. Les dejamos un abrazo y nos encanta haber contado con ustedes el día de hoy. Y bueno, vamos a colgar esta grabación, la vamos a colgar en nuestras redes para que la puedan tener a la mano y al alcance. Muchísimas gracias a todas por acompañarnos la noche de hoy. Y bueno, les dejamos un gran abrazo. Abrazo. Chao. Chao. Chao, chao.